Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos. Estamos preparados para contarles, para situarles, para informarles de lo que pasa y luego para opinarles sobre eso que pasa. Y todo eso lo queremos hacer porque nos autoimponemos un rigor, y nuestro rigor es que tiene que haber valentía a la par que tiene que haber rigor, y en un ambiente general de libertades, porque si no, de lo contrario, esto sería una telepedro, que ahora van a tener una más. Si les gustan las telepedros y que salgan con el argumentario ministro tras ministro y ministro uno, pues no se preocupen, que ahora dentro de poco van a tener una que ya le están armando por ahí a Pedro, porque se siente inseguro. Con las 8 o 10 telepedros que tiene no le vale, y quiere una más. Bueno, así que estén 5 minutos pendientes del programa, van a descubrir que hay otras televisiones, esta por ejemplo, con un sabor completamente distinto. Bueno, hoy lo primero de todo, hay que empezar nuestro recorrido contando tres cosas del ámbito internacional. La primera de todas, ¿qué hacen en Polonia? De Polonia se habla no poco, poquísimo. Polonia, como saben, es un país de inmensa mayoría católica. Bien, han decidido que, oiga, el que tenga 2 hijos, ese que no pague la renta, parte de su reforma fiscal. ¿A que tienes 2 hijos? Pues estás haciendo algo para evitar el ocaso poblacional de Polonia o de España, ¿no? Y a ese lo quieren premiar. ¿Y qué han decidido? Pues excluirlo del IRPF porque tiene 2 hijos. Eso sí que se llama una política activa. Eso sí que no deja lugar a dudas de cuál es la voluntad del gobierno de Polonia respecto del futuro de sus nacionales. Bueno, y de ahí nos vamos a ver a Donald Trump, que hoy ha tenido que asumir algo que para su ego es duro, había cerrado un encuentro con Putin en Budapest, ¿se acuerdan? Probablemente. Un acuerdo que despertó pues mucho interés, porque mucha gente pensó que ahí podría empezar a acabar la guerra de Ucrania. Luego le fue a ver a la Casa Blanca a Zelensky, se habló de que ya se podían despedir los ucranianos del Donetsk. Bueno, al final resulta que ha debido pensar Trump que vistos los ataques de unos y de otros, la verdad es que lo mejor era cancelar ese encuentro, y ha sido cancelado. Lo cuenta así Donald Trump. No quería malgastar una reunión. No quiero perder el tiempo, así que veremos lo que ocurre. Pero hicimos esos fantásticos acuerdos de paz. Todos fueron geniales. En este caso dije, id a las líneas de batalla y a partir de ahí regresáis a casa y todo el mundo descansa. Porque los dos países se están destruyendo mutuamente. Con respecto a los misiles, no hemos tomado ninguna decisión aún. Bueno, un poco antes de esa declaración, o tal vez a consecuencia de lo que les voy a contar ahora, se produjo esa declaración. Hubo un ataque masivo de las tropas rusas sobre el suelo ucraniano, consecuencia del cual un dron impactó sobre una guardería en la ciudad ucraniana de Kharkov. Como resultante de todo eso, ya ven cómo sacan y ponen en lugar seguro a los niños que estaban en la guardería. Se ha producido un muerto, varios heridos, en fin, un ataque escalofriante, en Kharkov, como decíamos antes. Bueno, la verdad es que las imágenes no son duras, son 3 veces duras, ¿no? Han conseguido poner a salvo a buena parte de los niños de la guardería, en fin, pero ya les digo que el ataque ha sido tremendo, que ha causado un muerto. Se habló de 2, hay uno confirmado oficialmente y del otro pues a lo mejor se encuentra herido grave, pero no, que nos conste, no fallecido hasta ahora. Bueno, pues dejamos la tristeza de la guerra, sea donde sea, y empecemos a hablar de cosas más agradables, ¿verdad? Ya me acompaña aquí doña Paula Cruzado, del Club de Amigos. Muy buenas tardes, del Toro Televisión. Muy buenas tardes, Javier Horcajo. Pues la verdad es que estoy aquí sobre todo para hacer, bueno, no un llamamiento, sino para informar a todas aquellas personas que viven en Valencia o alrededores, para que sepan que el próximo martes 28 estaremos allí con ellos un año después. Un bonito homenaje, ¿eh? Sí,
haciendo un especial Dana un año después. Como digo, queremos mirar atrás, queremos recordar juntos lo que pasó, escuchar a quienes lo vivieron. Y sobre todo denunciar el abandono. Totalmente. Analizar y revisar las ayudas que nunca llegaron, Horcajo. Esta última bueno, pues noticia que ha salido, que han encontrado a la última... Luego lo veremos. A uno de los 3 que quedaban por ser encontrados. Eso es una auténtica vergüenza, y queremos estar con ellos, queremos estar a su lado. Hay bueno, unos invitados especiales que la verdad es que no dejan indiferentes a nadie. Hay testimonios que emocionan, nos ayudan a reflexionar, y sobre todo lo que queremos es sentirles cerca, sentir que no estén solos, que estamos con ellos, aunque sea un año después, pero como esta casa se compromete siempre a decir lo que otros medios de comunicación callan, pues por eso estamos allí, para darles voz, para hacerles partícipe y sobre todo para compartir eso y para siempre hacer un granito de esperanza. Decirle a la gente que después del programa tendrán la oportunidad de cenar con todo el equipo del Toro Televisión, que nos desplazaremos para allá, con los invitados, con los testimonios que vengan, y sobre todo quiero que sea para no olvidar, porque los medios de comunicación generalistas, lo que tú decías antes, el Telepedro, estuvieron en el momento, pero ya no dicen nada, se han olvidado de ellos. Pues nosotros desde el Toro Televisión y sobre todo desde el Club de Amigos, decirles que no nos hemos olvidado de ellos, que estaremos el próximo martes 28 de octubre a las 7 de la tarde y que necesitamos que reserven sus plazas ya, porque hay gente que ya ha reservado, son plazas limitadas y sobre todo queremos que nos acompañen. Se trata de poder ver un programa especial que se va a emitir ese mismo día en la cadena. Correcto. En el que los protagonistas son Julio Ariza, presidente de esta casa, José Javier Esparza, al que conocen todos por El Gato al Agua, y Luis del Pino, al que conocen todos por las mañanas con Luis del Pino en Radio Libertad. Correcto. Y luego existe esa posibilidad de compartir pues un poquito de cena con la que pues seguir departiendo, seguir conociendo, seguir escuchando y sobre todo tratar de ayudar en lo posible. Ahora es cuando viene lo difícil, porque verás, como soy muy modernos, habéis puesto el código QR. Y el código QR está muy bien, pero hay alguien que dice, uff, eso que ponen ahí en los restaurantes que nunca me aclaro, ¿verdad? Pues nada, que no se preocupen, que nos llamen al teléfono del Club de Amigos, que nosotros le ayudamos a hacer las reservas, se lo hacemos nosotras, o sea, todos son facilidades a todas aquellas personas que quieran asistir, que no se preocupen, que nos llamen al teléfono del Club de Amigos. Si no saben utilizar el QR, no hay problema. ¿Que lo saben utilizar? Pues lo harán de forma más rápida. Se hace todo más rápido y más fácil, pero el número de teléfono al que tienen que llamar ese es para el importante. Reservar plaza. 91 616 2464 o bien dirigirse a las redes sociales del Club de Amigos, que es clubdeamigos@clubdeamigos.org. Eso es, que nos escriban un correo electrónico con todas las dudas, a través de cómo se pueden hacer, bueno, absolutamente todo, que no se preocupen por nada, porque todos son facilidades para estar ese día allí y sobre todo para decirles que no están solos, que desde aquí, desde el Toro Televisión, estamos con ellos. Si el 28 de octubre están por Valencia o son de Valencia, pues apúntense, el 28 de octubre tengo que estar ahí porque la situación lo requiere y porque yo creo que todo lo que salga de ese encuentro va a ser muy positivo. Siempre. Muchas gracias, Paula, por venir a contárnoslo. Ya sabéis que yo estoy muy enfurecido con el tema de la droga, que quiero cambios y que los quiero ahora, y que quiero que los partidos políticos de mi país cambien su manera de pensar y de proceder, sobre todo respecto de esto que nos invade, que es el fenómeno del narcotráfico, que amenaza nuestra seguridad, que es un problemón para todos y para todo. Pero vamos a hablar de la droga un poquito después, porque quiero dar prioridad a un asunto. Ayer os lo contábamos aquí, cómo a base de tirarles piedras habían forzado que se tuviera que cancelar un acto de box en Sabadell en protesta porque en los programas educativos se enseñe árabe, por ejemplo, a los innumerables marroquíes que viven en las comarcas próximas y en la propia ciudad de Sabadell. Hoy la plana mayor de Vox, podríamos decir, ha decidido ir a Sabadell a dar el callo, a enfrentarse con la situación y a tratar de que el acto prospere. Quiero hablar de todo ello con don Manuel Acosta, que es diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña y que ya nos escucha, al que le agradezco lo primero que tenga la deferencia de estar unos minutos con nosotros. Muy buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, el placer es mío, Xavier, estoy a tu disposición. Vamos a ver, entonces, ¿se está pudiendo llevar a cabo el acto? Bien, ayer nosotros, yo concretamente estuve en el barrio de Campoamor, es un barrio de Sabadell, porque bueno, pues los vecinos del barrio, un barrio modesto, un barrio humilde, pues querían trasladarnos sus inquietudes, sus problemas, las dificultades, pues las cosas pues, que no funcionan bien en el barrio, que son muchas por desgracia. Y gracias a la labor de nuestros concejales en Sabadell, Nuria y César, pues habíamos preparado una reunión con los vecinos. Y bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando pues, nos acercamos, empezamos a hablar con algunos de ellos y vinieron pues, unas turbas de izquierdistas, y acompañados también por menas, por jóvenes inmigrantes subsaharianos, marroquíes. Empezaron a increparnos constantemente, nos empezaron a lanzar todo tipo de objetos, huevos, botellas llenas de líquido, y bueno, pues ya llegó un punto que nosotros pues hicimos las declaraciones pertinentes, estuvimos hablando con los medios. En el momento que creemos oportuno, pues ya nos fuimos. No pudimos llevar a cabo pues, esa reunión en una condición pues, pues de tranquilidad absoluta, en donde pues, todos los vecinos que se habían reunido allí, que muchos se tuvieron que ir, pues pudieran expresar sus problemas y sus inquietudes, pero al final pues, creímos conveniente pues, marcharnos. Los Mossos d'Esquadra estuvieron allí en un número considerable. Y pues nos invitaron a marcharnos por una de aquellas callejuelas, pero aquello fue una ratonera, una verdadera ratonera. Los menas que habían estado siendo espoleados, calentados, por decirlo de una manera así coloquial, por estos grupos izquierdistas y separatistas de la CUP, pues empezaron ya a hacer una persecución lanzando piedras, ya objetos contundentes. Algunas de estas piedras a lo mejor las habéis visto en nuestras redes. Sí. Y bueno, pues no pasó nada, gracias a Dios, la verdad. Y entonces, Vox, ¿qué ha decidido hacer hoy? Sí, nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros, pues hay unas imágenes que han aparecido inicialmente. Nosotros estábamos... Pues mira, aquí ves una de estas piedras que desde luego si hubiera impactado en alguien, Sí. pues hubiera provocado una desgracia absoluta. Nosotros lo tenemos claro, estábamos aquí delante de una escuela en donde, como tú muy bien has dicho, se imparte un programa financiado por el gobierno de Marruecos, un programa de lengua árabe y cultura marroquí. Y nosotros estamos denunciando esta realidad porque no es un programa, digamos, aséptico. En los contenidos de este programa se dice clarísimamente, yo he tenido oportunidad de leer esos contenidos, en un epígrafe que se ha de explicar el sistema político-religioso del Islam. Ese sistema político-religioso que denigra a la mujer, que está en contra de la tolerancia, que evidentemente abomina de nuestra cultura occidental, de nuestros valores cristianos. Por lo tanto, esto no lo podemos consentir. Estuvimos denunciando eso porque nos lo transmitieron también los vecinos, entre otras cosas. El barrio está totalmente degradado, el barrio pues, está atestado por traficantes de drogas, magrebíes, la mayoría de ellos. Está totalmente degradado, lleno de ocupación, de suciedad absoluta. Y bueno, nosotros en el momento en que nos fuimos, pues teníamos claro que no vamos a abandonar a los vecinos, no vamos a dejar que nadie nos prive del derecho de defender lo nuestro, de defender nuestra identidad. Y hoy mismo, esta tarde, a estas horas, pues nuestro presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña y el secretario nacional de Vox, Ignacio Garriga, está allí también acompañando a los vecinos, dando la cara y diciendo que no nos amedrentan sus insultos, sus amenazas, sus señalamientos y sus discursos de odio. Señora Costa, se nos olvida un episodio que yo creo que es muy relevante, el desafío en la sede parlamentaria de Cataluña, en el Parlamento, de un diputado de las CUP a Ignacio Garriga diciéndole, bueno, ya nos vemos luego en Sabadell, ¿no? Sí, correcto. Esto se ha producido esta mañana, estamos en semana de pleno y en la sesión de control. Este señor que aparece aquí en pantalla, por decirlo de alguna manera, Xavier Pellicer,
pues no ha tenido ningún escrúpulo en amenazar públicamente a Ignacio Garriga diciendo que estaría esperándoles con sus hordas en Sabadell, en el barrio de Campoamor, cuando él se acercara allí para alentar a los vecinos y escuchar nuevamente sus quejas, sus inquietudes. Sí, sí, lo ha dicho literalmente, que les iría a recibir. Y todo esto con la connivencia del presidente, el señor Rull, que aparece aquí en pantalla, con la connivencia del presidente del Parlamento, el señor Rull, que no le ha amonestado en absoluto tras lanzar esa terrible amenaza. Tremendo, ¿eh? Bueno, pues Sí. le felicito por la valentía de su grupo parlamentario, por querer hacer algo por esos vecinos que, en fin, que deben vivir la desolación en estado mayúsculo, y por demostrar que ustedes son capaces de llevar sus ideas, como buen partido político, a donde les parezca más oportuno, porque felizmente vivimos en un sistema de libertades, aunque a veces la actitud de algunos lo ponga en duda. Así es que, don Manuel Acosta... Yo simplemente quisiera apuntar una cosa, si me permite usted. Claro. Y es que aquí vemos cómo la izquierda más rancia, más radical y separatista de la CUP, pero no tan solo esta izquierda, sino también la izquierda de los comunes, bueno, los antiguos podemitas, ¿no? Van de la mano de los que promueven la islamización. Pero el vínculo que tienen ellos no es un vínculo de amor, sino es un vínculo de odio contra España, contra Cataluña, contra nuestra identidad, contra nuestros valores occidentales y cristianos, y por eso ellos hacen también, no se dan cuenta, pero hacen de tontos útiles, porque si llega el caso en que el Islam se apodere de nuestras calles, los primeros que caerán bajo su yugo serán estos que se han manifestado pues tan dóciles a sus postulados. Don Manuel Acosta, insisto, muchísimas gracias, le deseo una feliz tarde y suerte para sus compañeros ahí en Sabadell. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, recuperamos el discurso anterior sobre la droga. Espero que no se olviden, no se hayan olvidado de lo que yo les planteaba. Estamos rodeados por este problemón. ¿Y qué podemos hacer? Pues que los partidos políticos tomen cartas en este asunto y produzcan un cambio de cómo condenamos ese tráfico de drogas, de cómo castigamos a los funcionarios que compinchen con las bandas de narcotráfico, cómo damos más medios a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y cómo hacemos para erradicar algo que se nos está comiendo por las patas. Vamos a ver, yo lo que puedo hacer es enseñaros imágenes ciertas de lo que está pasando en este país. Empezamos hoy por el puerto de La Coruña, una operación conjunta con la Gendarmería francesa. Han aprehendido 2 toneladas de cocaína, 2 toneladas, 2.000 kilitos. Hay 4 detenidos, algunos de ellos han sido detenidos mar adentro, pero bueno, pues fijaros cómo esto es muy descarado y esto pues gracias a los trabajos de investigación policiales de unos y de otros, pues al final se ha podido contener esta entrada de 2 toneladas de cocaína. Ahora nos vamos a Murcia, concretamente a la localidad de San Javier. Ahí otro estilo de tráfico de drogas, ¿verdad? Aquí han detenido a unos cuantos que tenían una pequeña plantación, 2.000 plantas de marihuana en San Javier, naturalmente pinchando la electricidad para no tener que pagarla, naturalmente pues con algunos medios para prevenir que fuera saqueada la plantación y naturalmente pues con unas detenciones, que aquí es donde entra mi queja. Estas detenciones que cuesta mucho hacer, que hay unos hombres ahí, en este caso vestidos de verde, que se juegan la vida haciéndolas, pues llegan al juzgado y en un ratito, pues sí, con cargos y tal, los ponen en libertad y levantan otra plantación de lo que sea, de marihuana o de hachís, pues en otro lugar donde no les hayan pillado. Y de San Javier, Murcia, ahora nos vamos a una operación que tiene diferentes ámbitos de geografía. La Policía Nacional ha detenido a una banda de transportistas de droga, algunos de ellos en Ceuta, otros de ellos en Málaga. En fin, tenían en sus manos algo así como 1.120 kilos de hachís y cocaína.
Lo mayoritario es el hachís, que es mucho más barato, y lo minoritario la cocaína. Además de lo de siempre, pues diferentes vehículos para mover esa droga de un sitio a otro, en fin, bueno, lo típico en estos casos. Y vamos a terminar en Granada. En Granada porque en la provincia de Granada se han producido 31 detenciones de unos tipos que controlaban una plantación de 17.000 plantas de marihuana y que tenían para protegerla, pues a su disposición, una veintena de armas dispuestas a ser utilizadas caso que alguien decida detenerlos. He dicho 31 detenidos y son 35. 35. Bueno, antes hablábamos de Valencia y ahora vamos a volver a hablar de Valencia porque resulta que han encontrado el cadáver modificado. No es seguro todavía, la confirmación oficial, hay que ser prudente siempre, pues este cadáver modificado parece que podría ser el de Javier, que es el padre de la niña que con síndrome de Down pues se vieron llevados por la tragedia de La Dana. Ahora están haciéndoles pruebas, el cadáver, como digo, momificado, presenta un estado óptimo para que los analistas con cierta rapidez puedan averiguar si es o no el presunto padre de esta niña con síndrome de Down, Javier, del cual hablamos en su día mucho porque recordarán que había 3 personas cuyos cuerpos no habían aparecido. El que ven a su izquierda de todo es Francisco Ruiz, el abuelo que consiguió subir a sus nietos al techo de su coche, los niños se salvaron y a él no se le pudo localizar. Y también queda pendiente de localizar la chica que veis a vuestra derecha, Elizabeth Gil, que iba con su madre, a su madre sí que encontraron el cuerpo, murió, fue hallada días después de la tragedia, sin embargo a ella pues no la encontraron y la seguimos buscando, a ver si pronto podemos dar noticia de su paradero, ojalá. Y decirles también que estamos a punto ya de que se produzca el funeral de Estado en memoria de las víctimas, al cual piensa asistir el presidente valenciano Carlos Mazón. No sé si le tenemos a él con su propia voz diciendo algo al respecto. No. Bueno, pues nos tendremos que conformar con esta crónica del debate en la Comunidad Valenciana que adelantaba eso, que va a estar en el funeral. Y nosotros vamos a estar muy cerca de las víctimas porque pues hace un año ya sabéis que la Dana nos golpeó a todos, especialmente a cientos de familias de Valencia, les hicieron ayudas, promesas de ayudas, compromisos de no sé qué, y sin embargo muchos siguen viviendo entre el olvido y el silencio. El Toro Televisión va a ir a Valencia para contar lo que otros no nos cuentan, la realidad de quienes en su día lo perdieron todo y siguen esperando ayuda, siguen esperando justicia. El próximo 28 de octubre os ofrecemos que nos acompañéis en un programa especial en directo donde juntos denunciaremos el abandono y daremos voz a los que fueron olvidados. Al terminar podréis uniros a una cena muy especial con Julia Ariza, con José Javier Esparza, con Luis del Pino, donde podréis compartir la experiencia y contar vuestro caso, denunciar vuestra situación. La verdad es que el propósito de esta casa es que queremos escucharte. Hay que reservar plaza, eso sí, porque el aforo es limitado. Hay varias formas de hacerlo, escaneando el código QR que aparece ahí en pantalla, es muy sencillo, o llamando, que es la vía de toda la vida, al 91 616 2464, o escribiendo a las redes sociales del Club de Amigos, que es Club de Amigos, todo junto y en minúscula, @clubdeamigos.org. Insisto que esto se va a producir el 28 de octubre en Valencia, así es que si tenéis oportunidad no os lo perdáis porque va a ser muy interesante. Y de Valencia vamos a hablar siquiera sutilmente de la Comunidad de Aragón, porque ahí se ha producido algo muy interesante. Han descubierto y se han llevado el primer nido, o no sé si es correcto lo de nido, ya me perdonarán, de abejas asiáticas. Estaba avispas, no abejas, avispas asiáticas. Estaba en la ciudad de Zaragoza y ahora las avispas están ya a buen recaudo
estas avispas asiáticas, os recuerdo que tienen mal pronóstico, mal encarte, porque ha habido algunos casos en algunos lugares del mundo donde las picaduras han resultado causar daños muy severos a la salud de las personas, ¿no? Bueno, pues dicho esto, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Con puntualidad española, son las 8 en punto de la tarde y vamos con la mesa de análisis político, de momento con uno de nuestros invitados, don Manuel del Pino, eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, y gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Un placer. Gracias se las tengo que dar yo a usted, que a lo mejor pudiera estar haciendo... Pudiera estar en actividades deportivas. Haciendo preámbulo para ver al Madrid contra la Juventus y ha preferido venir a estar aquí y además hacer algo bonito con su abono para ir a partido. Sí. Lo entrega a la familia, que siempre, si yo no voy, va a la familia. Claro. Eso a mí en la mía no me pasa. Bueno, a lo que vamos. Hoy sesión de control a la oposición, lo he dicho a ciencia cierta, porque parece un examen de la oposición más que otra cosa, en el que, o del que destaca un encontronazo, un rifirrafe, decimos aquí, de Feijóo con Sánchez. Lo van a vivir casi como si fuera en directo. Yo ya sé que solamente algunos muy viciosos de la política siguen los debates de la sesión de control porque se han descafeinado y se han convertido en esto que yo decía, sesión de control a la oposición. Vamos con el rifirrafe entre Sánchez y Feijóo. ¿Qué datos económicos justifican que su vicepresidente al gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? ¿Y qué dato justifica que usted ordene a un alto cargo de Correos, la señora Leire Díaz, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue? Lapsus los tenemos cualquiera. Usted es un campeón en lapsus, señoría. ¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949, no es un lapsus sino incultura? Mire, yo por lo menos no me equivoco de continente. Usted fue a Melilla y dijo que inauguraba usted el hospital de la Ciudad Autónoma de Sevilla. Le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? No. ¿No? Bueno, hay 2 partes de ese rifirrafe. La primera vamos a descartarla, si a usted le parece bien, porque solo refleja lo malos que son nuestros políticos, generacionalmente hablando. Esos lapsus, esas que no son lapsus, son incoherencias de alguien que les sugiere una ideica, se la apunta en un papel de argumentario y luego la malinterpretan y hablan de ciudades autónomas de Sevilla o de Orwell en un año incorrecto. Bueno, eso lo vamos a dejar, aunque es importante que ustedes se den cuenta de que donde no hay no se puede sacar. Lo importante es lo segundo, el reproche sobre la financiación ilegal de su partido, que ha sido orillado por Pedro Sánchez. En el Congreso tampoco tiene obligación de decir verdad, con un parco no. Y, hombre, creo yo que está obligado a dar una explicación un poco más sólida a los españoles. No ha dado ninguna explicación ni piensa darla. Ha dicho un no porque no puede decir otra cosa. ¿Qué puede decir ante la pregunta tan cerrada de Feijóo? ¿Sí o no? Pues ha dicho, pues no, ¿qué va a decir? Sí, pero no puede... podría haber continuado con Bueno, pero él no coletilla. quiere dar más pistas porque
porque tiene tal lío en Ferraz y tal lío con sus guardia pretoriana de secretarios de organización, que claro, no sabe por dónde va a acabar todo este lío. Ahí hay un lío muy notable, Javier, ahí hay una situación procesal donde parece que ha corrido mucho dinero, que se ha entregado dinero efectivo, que ha habido sobres, que ha habido tal, que no y estaba ayer mismo contabilizado ese dinero Aldama, que está colaborando con la justicia y parece que está en libertad por eso, pues dijo que había dinero en efectivo entregado semanalmente, que se llevaba a Ferraz, y ha hablado de dinero importante, ha hablado hasta de 4 millones de euros. Ha dicho que las pistas de ese dinero pueden estar en el extranjero, ha hablado de países, ha hablado de cosas. Colombia, Guinea... Claro, ahí hay un pastel, que ya veremos en lo que acaba, que no es inocente. Ahí la señora Pano dijo que llevó 90.000 euros. Ahí ya son muchas las confluencias de gente que está haciendo declaraciones tendente que hay un dinero en efectivo no controlado que va a la sede de Ferraz. Y eso luego sale, y luego hay sobres, y luego hay cantidades semanales que va a recoger el Coldo, y hay dineros mensuales que le pagan a Ábalos. Ahí hay una situación, por lo menos muy oscura, con mucho humo, que ya veremos en lo que acaba, ¿no? Pero parece que es evidente que ha entrado un dinero en efectivo y que parece que es evidente que esto de las mascarillas y de la contratación de obra pública a cambio de comisiones no es un tema baladí, que no es un tema inocente, que ahí tomate, ¿no? Y eso acabará, la verdad, acabará saliendo. Y una de las grandes noticias de esta semana es que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido llamar a declarar como testigos, de momento, al que era gerente del Partido Socialista, Mariano. A Mariano le han quitado le han quitado del Retiro Dorado, en el que le habían encorsetado ahí en USA, la empresa nacional del uranio, y a la pobre Celia, que era la chica que los llamaba y les hacía los sobrecitos con las chistorras y todo eso. Pero eso quiere decir que en el Supremo están empezando a investigar la financiación ilegal del PSOE, que no solo son los sobrecitos, lleven lo que lleven, mucho o poco, da igual, sino que es con qué dinero se rellenaban los sobrecitos y quién lo llevaba y a costa de qué. Bueno, dicho lo cual, voy a saludar a doña Patricia Rueda, que ya nos acompaña aquí. Sé por qué ha llegado usted tarde y lo lamento. Y lo lamento porque usted tampoco tiene la culpa, ¿no?, de que aquí cerca se juega un partido de fútbol y haya un atasco considerable, ¿no? Pues no sabía que esa era la causa, pero es cierto. Pues sí, ya se lo digo yo. Sí, no, también es cierto, y es que también vengo de reunirme con el Sindicato de Trabajadores Aéreos y sus justas reivindicaciones. Entonces ha juntado que salió un poco más tarde de lo previsto y el atasco de Madrid. Bueno, gracias. No he dicho, y lo voy a decir ahora, que doña Patricia Rueda es diputada de Vox en el Congreso de los Diputados. Como no les gusta que se diga Congreso de los Diputados, ahora más lo decimos. Yo a decir, hombre, sí, faltaría más. ¿Qué tal ha estado el rifirrafe de la financiación ilegal? ¿Cómo ha sido, desde su punto de vista, la sesión de control a la oposición de hoy? Pues más de lo mismo. Más de lo mismo, donde siempre denunciamos desde aquí esos dimes y diretes, ese y tú más, esa sorna de un presidente del gobierno que le da exactamente igual lo que le dice Feijóo. Ya lo vimos también incluso la semana pasada, cuando le dijo, usted pasará por la comisión del Senado, y Sánchez lo que emitió fue una carcajada. Es una pena, porque asistimos una vez más a un espectáculo dantesco y en el que al final quien lo padecen son los ciudadanos de a pie. Ayer, de hecho, una visita a la industria de plásticos, una mujer decía, hay que ver la crispación, los políticos, lo que se percibe fuera es esa crispación y lo que vemos desde dentro es una pantomima y una estafa del bipartidismo. Sí, hoy la competencia parece que era ver quién produce más incorrecciones, quién tiene más lapsus, bueno, una cosa muy entretenida, pero que la verdad es que nada edificante. Lo que sí puede que tenga interés para ustedes es que, aunque se rían, la comparecencia en el Senado preocupa y mucho a Pedro Sánchez, a él y a sus asesores. Por eso le han montado una sala de guerra, concepto británico, ¿verdad?, y anglosajón, una sala en la que preparar al candidato como se prepara un boxeador, con sparrings, para que dé una sensación de seguridad, para que conteste en base a un guión que alguien le prepara,
trabajando con documentos de los informes de la UCO, de los documentos de lo que escriben los jueces. Tiene tantos asuntos de corrupción a su alrededor que no dan abasto. Pero bueno, ahí está el comité, no sé a qué horas lo cogen, pero le tienen que dar un training apasionante. El próximo 30 de octubre, Pedro Sánchez comparecerá ante la comisión del caso Koldo. El presidente enfrentará en el Senado un formato completamente distinto al que está acostumbrado y que además no le es nada favorable. A diferencia de sus comparecencias en el Congreso, donde se siente cómodo y sin límite de tiempo, esta vez todo va a ser diferente. La sesión estará presidida por un senador del PP, quien marcará las reglas del juego, y los portavoces de los partidos se turnarán para interrogarle durante 50 minutos cada uno. Los populares llevan meses esperando el momento oportuno para llamar a Sánchez. Finalmente decidieron hacerlo hace tan solo unos días, cuando conocimos el informe de la UCO que detallaba los pagos en efectivo que se repartían en Ferraz, a Ábalos y a su entorno. Esta mañana será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado. Ánimo, Alberto. Moncloa veía esta cita como una oportunidad para defenderse públicamente, pero en privado reconocen que se trata de un terreno peligroso. El equipo del presidente lleva semanas trabajando en la preparación de su intervención. Para ello, Moncloa ha activado una sala de guerra, es decir, un espacio donde analizan posibles preguntas y preparan las respuestas más eficaces. La clave es anticiparse a los golpes, ya que el Gobierno sabe que el PP no desperdiciará la oportunidad de exponer al presidente. Los de Feijóo quieren saber cuánto cobró, cuántas veces y de dónde procedía el dinero que se entregaba en sobres en Ferraz. Y aunque la comisión se centra en la trama Koldo, el PP tiene la intención de ampliar el foco a otros casos judiciales, como la financiación ilegal del PSOE, los pagos en metálico que el presidente reconoció haber recibido, o las investigaciones sobre su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez. Además, en el Gobierno son conscientes de que el PP también tiene mucho en juego y que esta comisión es una gran oportunidad para desestabilizar y retratar a Pedro Sánchez. Tal vez por eso, porque es una gran oportunidad. Lo único que queda por saber de ese encuentro el día 30 es quién asumirá las preguntas en nombre del Partido Popular. Eso es lo que hasta ahora no sabemos. Sí, en primer lugar, Javier, respecto a la cuestión anterior de los debates de la sesión de control del Gobierno, yo creo que se ha convertido en una cosa de poco interés, porque es tú más, y preguntas y preguntas. Y luego la presidenta, que es una presidenta del PSOE, ¿no? de toda la representación parlamentaria, admite que le hagan una pregunta y contesten otra cosa que no tiene nada que ver. Y aquí pues, las contestaciones generales son que al final la derecha, la ultraderecha, Feijóo, Abascal y Franco. Esa es la general de todo, aunque le pregunte por un tema de vivienda, aunque le pregunte por un tema de que no llegan a final de mes las clases medias españolas, de las dificultades del incremento del coste de la vida y tal. Te contestan al final por la derecha, la ultraderecha, que nosotros somos progresistas, que el progreso social es nuestro, y te tiran por eso de duda, y la presidenta no es capaz de decir, por favor, aténgase a la cuestión planteada y conteste a la pregunta. Usted no ha contestado a la pregunta que le ha hecho la interpelación del partido de Vox, del Partido Popular o del partido que sea en el control al Gobierno. Y esto pues está así sistémicamente desde que está Sánchez y no son unas sesiones de control eficaces, porque todos son reproches y estamos en permanente reproche. Y respecto a la otra parte de las comisiones de investigación, pues bueno, Sánchez tiene mucho recorrido y ya veremos lo que pasa en el Senado, a ver quién le interroga y cómo sale esto, y ya veremos si habla, porque si le preguntan temas que están sus júdices en el escenario judicial, como puede ser el tema de su hermano, el tema de su mujer, o el tema de Koldo, o el tema de Ábalos y tal, pues puede decir que se abstiene de contestar porque son temas que están en los tribunales y él no quiere perturbar la función, la labor de la justicia, y puede que no conteste a pesar de este show que ha montado de que se va a comer crudo la comisión. No se va a comer crudo a nadie y ya veremos por dónde desarrolla esa comisión, que no sirven para nada las comisiones de esta de investigación. Ya veremos en lo que queda cuando comparezca el presidente, ¿no? Bueno, pero tenemos un dato, y es que efectivamente, según el reglamento, él puede ser, si miente y se demuestra que ha mentido,
puede ser objeto de una reclamación por la vía penal, con una pena pequeña, pero con una pena. Por eso está trabajando, dándole vueltas a la cadena de la bicicleta, al revés, los de la Fiscalía, para que quede claro que, hombre, un exceso, una mentira, sería muy exagerado, que eso acabara constituyendo un delito. Lo están ensayando precisamente con Santos Cerdán. Santos Cerdán dijo, no, yo con Koldo en 3 años creo que le he visto 2 veces o 3 como mucho, y parece que no es así. Y Aldama, a este ni lo conozco. Y eso tampoco es así. Y por lo tanto, pues hay una demanda en los tribunales, en los juzgados de Madrid, que ya la Fiscalía, como digo, está remando para atrás para que a nadie le extrañe que no acabe buscando si hay o no delito. Señora Rueda. Esta cuestión pone muchos temas relevantes sobre la mesa, porque acabamos de escuchar la pieza informativa que hablaba de meses esperando el momento oportuno según los populares. Meses han tenido y muchos, porque ya llevamos muchos meses escuchando la corrupción en torno al uno, llámese Sánchez. Y pone también sobre la mesa el equipo del presidente, 606 asesores directos de presidencia, dentro de lo que es el cómputo de 1.200 asesores del gobierno. Se habla de millones de euros, unos hablan de 56 millones, otros hablan de 76 millones de euros, pagados todo con los impuestos, esos impuestos que encima le quieren subir a los autónomos. Y es una tomadura más por parte, sinceramente, de esta estafa del bipartidismo, porque los populares dicen, estábamos esperando llamar a Sánchez. 1, lo podríais haber hecho antes, y 2, tendríais que haber hecho como Vox. Nosotros no compartimos esta pantomima. Nosotros ya hemos presentado una denuncia contra el Partido Socialista ante la Fiscalía Anticorrupción por ejemplo, esto es posible delito de blanqueo de capitales y financiación ilegal en torno al dinero en los sobres. Y también querella contra Sánchez por la omisión de socorro. Ahora va a ser 1 año de la trágica muerte de más de 200 personas en La Dana, y continuamente estamos pisando los juzgados señalando la corrupción del Partido Socialista. Y pone también sobre la mesa esta pantomima PP y PSOE, porque ahora dice Feijóo, te vamos a llevar al Senado. Feijóo a Sánchez, Sánchez se ríe, la bancada socialista se ríe, lo hemos visto en las imágenes, pero es que después resulta que se reparten el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española, votan lo mismo en Bruselas y en muchas ocasiones en Madrid, y votan lo mismo muchas veces en ayuntamientos en los que gobiernan juntos, y puede ser el menú halal que ahora le quieren imponer en Ceuta y cualquier otro disparate más, llámese Agenda 2030 o la ideología de género. Dicho esto, a mí no me supone sinceramente, o no nos supone a nosotros, que vaya a revelar grandes secretos Sánchez. Sánchez se reirá una vez más de todos los españoles honrados, Sánchez se reirá una vez más del Partido Socialista, es un puro trámite, se preparará cualquier historia de las suyas, llámese son las 5, no he comido pero estoy bien, o llámese voy a meditar porque estoy muy enamorado de mi mujer. Es una pantomima más con el dinero de los españoles, porque hay que recordar que tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta, ¿quién la paga? Los españoles con sus impuestos. ¿Y quién paga el maquillaje de Sánchez? Los españoles con sus impuestos. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, una de las noticias del día, así lo han visto en general los medios de comunicación, luego cada uno hace sus interpretaciones, ¿verdad? Es lo que para muchos ha sido un ultimátum de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Esta señora hoy ha adoptado buena parte de los postulados que le viene oponiendo a Sánchez la oposición. Por ejemplo, ha dicho que la gente está hasta las narices. Lo ha dicho en catalán, eso sí, pero se lo entendía de maravilla. Y a continuación dice, mire, en lugar de dedicarse usted a estar tan preocupado sobre el cambio horario, si el de verano, si el de invierno y tal, mejor haría preocupándose de que está llegando la hora del cambio. Uy, lo de la hora del cambio nos ha puesto a todos como cuando salta la liebre se le ponen las orejas a los perritos. Bueno, así es que hay que tener en cuenta que los ultimátums en casa de Puigdemont no valen nada, se echan así por la ventanilla, cierto. Que tienen el perfecto derecho a dudar de que el ultimátum vaya en serio, absolutamente cierto. Pero es que algunos estamos convencidos de que la ruptura de Puigdemont con Sánchez llegará. Lo que no sabemos es en qué momento. Y la constatación es que cada vez
a Junts le está costando más en términos electorales mantener su alianza con Pedro Sánchez, lo cual no significa que yo me crea las amenazas de Nogueras, pero sí, recuérdenlo bien, aquí lo hablamos, vienen después de que en Suiza le dijeran a los negociadores del PSOE que se olvidaran de los presupuestos. Junts amenaza de nuevo a Pedro Sánchez con un mensaje que suena a ultimàtum. Senyor Sánchez, potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies. Fuera del hemiciclo, Nogueras ha vuelto a ser tajante. La gente está hasta las narices. Por lo tanto, como estamos hasta ahora, es evidente que no se puede seguir. Por lo tanto, es obvio que hace falta un cambio. Un discurso más propio de un partido de la oposición que de socio de Pedro Sánchez. Sin embargo, desde el Gobierno restan importancia a esta advertencia. Aseguran que ya se ha lanzado en muchas ocasiones y siempre ha quedado en nada. Pero los del partido de Carles Puigdemont aseguran que esto va en serio, que la semana que viene van a pasar cosas importantes y que o el Gobierno se mueve o ellos se replantearán sus apoyos en el Congreso. En la última reunión entre ambos partidos en Suiza, los independentistas ya avisaron al Ejecutivo de Sánchez que no contarán con ellos para aprobar los presupuestos. Ahora lanzan un nuevo ultimátum en un momento crítico para Junts ante el auge de Alianza Catalana. Los de Puigdemont temen incluso el sorpaso de los de Sílvia Orriols en las próximas elecciones. Y Junts, consciente del terreno que está perdiendo, ha intentado marcar perfil propio endureciendo su discurso. Pero la estrategia no está dando sus frutos, por lo que esta vez la amenaza va más en serio que nunca. Desde el PP han recogido rápidamente el guante lanzado por Junts. Los populares retan a los independentistas a reemplazar juntos el sanchismo. Sobre la posibilidad de una moción de censura, Junts deja la puerta abierta. Nosotros el chicle se ha estirado hasta el final. La situación hasta ahora y esta situación no se puede alargar más. Entonces, si no cambia el Partido Socialista, el Gobierno actual y el señor Sánchez, pues vamos a tener que cambiar nosotros y obviamente no lo voy a decidir yo sola. Bueno, pausa para ir a publicidad, 2 minutos y empezamos a hablar de este asunto, a ver si mis invitados se le creen a Míriam Nogueras o no se la creen. Bueno, y luego les quiero volver a hablar de Valencia. Como sabéis, como recordaréis, hace un año la Dana golpeó con una fuerza terrible a cientos de familias en Valencia. Luego vinieron las promesas, luego vinieron las ayudas o las promesas de ayudas, compromisos que en muchos casos no se han cumplido. Por eso queremos actuar para ayudar, para defender, para dar voz a los que siguen viviendo entre el silencio y el olvido. Y el Toro Televisión tiene previsto irse a Valencia para contar lo que otros no cuentan sobre la realidad de quienes lo perdieron todo y siguen esperando pues la elemental justicia del cumplimiento de la palabra dada. El próximo 28 de octubre podréis acompañarnos en un programa especial en directo donde juntos denunciaremos el abandono y daremos voz a los que fueron olvidados. Y al terminar podéis uniros a una cena muy especial con los 3 protagonistas de ese programa, Julia Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino, con los que podréis compartir vuestra experiencia, contar vuestro caso, denunciar vuestra situación, porque de verdad que queremos escucharte. Solo queda que reservéis plaza. Eso se puede hacer con el código QR para los modernos, como en los restaurantes, o se puede hacer a la manera de toda la vida, que es llamar por teléfono al 91 616 2464. Si no os cogen, dejar recado que os llamarán enseguida, o por las redes sociales utilizando la dirección del Club de Amigos, clubdeamigos@clubdeamigos.org. De verdad que eso va a ser muy interesante, ese programa. 28 de octubre en Valencia, no lo olvidéis. Bueno, ¿os creéis a Míriam Nogueras? Bueno, Míriam Nogueras, como el grupo que representa, lleva mucho tiempo amagando y no dando. Sí. Amagan, amenazan. Pero Míriam Nogueras está en luna de miel con el PSOE porque lo que le ha interesado ha sido los indultos, la amnistía,
la modificación del Código Penal respecto a la malversación y ahora le interesa mucho las competencias de migración y la soberanía fiscal de Cataluña en detrimento de la igualdad y del resto de comunidades autónomas. Y están en esa bola, entonces ellos están, por mucho que digan, están en ese escenario instalados. Le han cumplido en el tema de la amnistía al Constitucional, que mire, que hemos tenido la sentencia de Cándido Conde Incumplido, a pesar de la crítica que ha tenido de muchos catedráticos, de gente muy solvente del mundo jurídico, pues ha dicho que es constitucional la amnistía. Pues bueno, pero eso no resuelve la vuelta de Puigdemont a España. Puigdemont está obsesionado con la vuelta a España, pero parece que con el tema de malversación el Tribunal Supremo le ha puesto ahí una dificultad que no puede venir a España, porque tiene la orden de detención y el tema de malversación no está incluido en lo que es la amnistía. Tienen ahí un lío jurídico de una ley hecha a la medida por ellos, que no ha funcionado, de momento no ha funcionado. Entonces, lo que diga Míriam Noguera, ¿qué va a hacer Puigdemont? Presentar una moción de censura, ponerse de acuerdo con el PP para tener un presidente del gobierno, un técnico de fuera de esto para convocar elecciones, pues no lo sé, eso sería el escenario más deseado, pero no creo que eso sea posible. Yo creo que van a estar tirando, amagando y no dando, como llevan tiempo haciendo. Son temas escénicos de teatro, pero que al final no va a llegar a ningún lado. Sí, tema... Lo que pasa es que antes les costaba poco electoralmente hablando y ahora ya están pagando un precio, doña Patricia Rueda. El precio lo estamos pagando los españoles, Eso, por porque desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa a lomos de la mentira y se nos están haciendo 7 años interminables, hemos visto cómo se arrodilla ante herederos de ETA, separatistas y golpistas. Está muy bien recordar que Junts no deja de ser el partido del prófugo, ¿no?, de la justicia, ese Puigdemont, donde se llevan a cabo pactos y negociaciones. El caso, por ejemplo, de Suiza, y una cesión más recientemente fue las competencias en materia de inmigración, que era una petición que le hizo Junts al Partido Socialista y ante la cual el Partido Socialista dijo ok, y ese pacto viene también de una reunión en Suiza y porque quería que se retirase la cuestión de confianza por parte de Junts al presidente del gobierno. Estamos viendo un presidente del gobierno que se tira a los brazos de los enemigos de la nación. Y esto tiene un alto coste para todos los españoles, ya no solo porque se pisotea la igualdad entre todos los españoles, es porque nos está costando a todos los españoles este deseo de Sánchez de perpetuarse en el poder. Nosotros, una vez más, denunciamos esta venta, este mercadeo por 7 votos, ¿no?, de un Sánchez que le dice que sí a casi todo lo que le pide Junts, y es una pantomima más porque estamos viendo constantemente esas secciones de Pedro Sánchez a Junts y a los separatistas. Y por ejemplo, una de ellas el pinganillo. Es que es ridículo, acabamos de ver en la imagen a Sánchez y a la Chiqui. 1 millón de euros en pinganillos, 1 millón de euros que le vendría fenomenal, por ejemplo, a los afectados por la DANA, que muchos de ellos aún no han recibido las ayudas un año después. Y os quiero felicitar por esta iniciativa tan bonita, si me lo permitís, porque es que hay que tener memoria. Hay que tener memoria y respeto por las víctimas y por los afectados. Es que ese 28 de octubre... 29 tal, estábamos en el Congreso, se paralizó la sesión de control pero es que después se reinició a la media hora, a los 40 minutos, para hacer el reparto de Radio y Televisión Española. No les importan las víctimas de la DANA, como no les importa las víctimas del volcán de La Palma, que al final los tiene sin que lleguen las ayudas, arrumbados en pabellones cuando hay una desgracia a nivel nacional. Lo único que les interesa es cesiones a separatistas y alrededor de ETA, porque hoy en la sesión de control hemos visto de nuevo el blanqueamiento de Sánchez a Bildu. Es verdad. Es verdad, mira, vamos a seguir con ese tema. Ha sido espeluznante. Merche Aizpurúa, ¿quién es la portavoz de Bildu? Pero ¿quién es de verdad? ¿Quién fue cuando ETA estaba activa? Era una señaladora de objetivos de la banda terrorista. Esa era su principal actividad. Bueno, y esta señora, pues hoy, haciendo uso de su función como portavoz, ha explicado que está muy preocupada por la violencia de la ultraderecha, los encapuchados en las calles, ha citado los incidentes de Torre Pacheco, ha dicho que está muy preocupada por los matones que hacen los desahucios exprés de las casas donde se ha metido quien no debía. En fin, ha pintado un panorama de violencia y preocupación de esos encapuchados de la
ultraderecha, lo cual, viniendo de alguien de los que usaban la capucha bastante a menudo, no deja de ser peculiar. Ahora lo vamos a escuchar. Y lo más llamativo no es lo que ella diga, porque esta señora ya sabemos quién es y de dónde viene y cómo piensa y todo eso. Lo más significativo es la respuesta del presidente del gobierno, que le ha salido por petenera del franquismo y se ha marchado del hemiciclo para no ofender a los de Bildu. Esa es la historia. Vamos a escuchar el rifirrafe que han mantenido, bueno, rifirrafe relativo. Ella muy guerrera y muy violenta y el presidente del gobierno muy cobarde y muy disminuido. Fascistas en Gasteiz, ultras en la Universidad de Barcelona, cacerías nazis en Torre Pacheco, franquistas en Ferraz, neofascistas encapuchados amenazando en vídeos y matones ultras desahuciando. Señor Sánchez, lo estamos viendo. Organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado. Con impunidad porque ni se evita ni se sanciona ni tiene consecuencia alguna. Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Les voy a contar lo que ha dicho Sánchez. Sánchez ha sacado el pergamino del Franco Comodín y ha dicho que en el mes de noviembre, dentro del mes de noviembre, le prometo a usted que haremos una lista y la vamos a publicar de los símbolos del franquismo que van a ser eliminados de las calles y las plazas de este país. Ha dicho eso y se ha pirado. Luego esta diputada del Partido Popular, Esther Muñoz, ha dicho lo del qué asco, que está bien porque también hay que conocer cuál es la sintonía general de cómo ha caído esto de la señora Izpurúa, que no ha sido en ningún momento interpelada por su amiga Francina Armengol. El tema de Sánchez con Bildu, Javier, es un pacto más de los que él ha puesto en venta todo para su poder. Él tiene un programa único que es el poder y la permanencia. Y eso es lo que es su timón de guía, es su rumbo, la permanencia y el poder. Y él le ha dado a Bildu el acercamiento de presos, las competencias de prisiones al PNV. Y él está permitiendo que salgan de la cárcel con políticas blandas de salida, de que hacen cursos, que van a universidades y se están reintegrando todos, incluso con delitos, en las listas municipales, están en municipios, están con homenajes en los pueblos y ya lo dijo Otegi. Yo voto lo que me diga Sánchez, presupuesto lo que me diga a cambio de presos. Su objetivo de Otegi y de este grupo es sacar a los presos de la cárcel, acercarlos a las cárceles más próximas al País Vasco y luego con una política blanda de reinserción donde los tienen instalados en la parte política del País Vasco, en ayuntamientos, en diputaciones, en instituciones forales y los tienen instalados en esa red. Clientelar del tema y por eso tienen esos resultados electorales que le van a dar un disgusto al PNV, que también ha sido cómplice de esta situación. Patricia Rueda. Estamos hablando de Bildu, brazo político de ETA. Estamos hablando de quienes no han condenado el asesinato de más de 800 víctimas, entre ellas mujeres y niñas, 2 niñas, por ejemplo, las sobrinas de mi compañero el diputado Alcaraz. Y no escucho a las feministas de salón denunciar que Bildu esté en las instituciones. Y hemos hecho mención a ese acercamiento de presos por presupuestos, a esos condenados que Bildu lleva en sus listas, y me produce hastío, me produce una decepción tremenda, y no me sorprende un Partido Popular que hace una escenificación, ¡qué asco!, cuando Vox llevó al Congreso la ilegalización de Bildu y se pusieron de perfil. Tuvieron la oportunidad de apoyar una iniciativa que trajo Vox para ilegalizar al brazo político de ETA, porque es muy duro escuchar a esta mujer hablar de derechos humanos, que lo hace en muchas intervenciones cuando sale a la tribuna, de la libertad, y hablar de fascismo cuando los fascistas, los ultras, son ellos y los cobardes, porque mataban
con tiros en la nuca. Es una pena, es una vergüenza. Yo realmente esta mañana lo he pasado francamente mal, los tengo al lado, si es que los tengo al lado. Y no vamos a dejar de denunciar a este sistema podrido, porque no se puede permitir que el brazo político de ETA esté en las instituciones, porque han asesinado y hay muchas víctimas y hay muchos tíos que no pueden ver a sus sobrinas, hay muchos hijos que no pueden ver a sus padres porque los han asesinado y hay que tener memoria. ¿No les encanta a ellos la memoria, sí, llámese como la llamen? Hoy, la pero para memoria esto histórica y la libertad. Para esto no. Para eso no han condenado el asesinato y es una vergüenza. Nosotros vamos a ser implacables hasta que consigamos ilegalizar a Bildu. Y hay que recordar que ETA ni pidió perdón ni entregó las armas. Sí, así es. Bueno, vamos con un tema menos duro. En el Senado, donde tiene mayoría el Partido Popular, se ha votado hoy la interposición de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional para el caso de que en lo que falta de un mes el Gobierno no haya presentado presupuestos por tercer año consecutivo. El Senado aprueba llevar al Gobierno ante el Constitucional si no presenta los presupuestos en un mes. Los populares, con mayoría absoluta en el Senado, han sacado adelante un conflicto de atribuciones con el Ejecutivo para obligar al Ministerio de Hacienda a presentar ya ante las Cortes el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado de 2026. Queda aprobada la propuesta de planteamiento de un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno. Es el paso previo para acudir al Constitucional, porque el Gobierno ha incumplido por tercer año consecutivo su obligación de presentar los presupuestos antes del 30 de septiembre, lo que supone otra prórroga respecto a lo aprobado en 2023 durante la pasada legislatura. Por eso el PP considera que como la Moncloa no ha cumplido con su deber de presentar unas cuentas públicas, se le impide al Senado ejercer su función de debatir y proponer cambios a esos presupuestos. Según la ley, tras aprobar la iniciativa, el Gobierno tiene ahora un mes para responder al Senado. Si no lo hace o contesta negando la acusación, la Cámara elevará la denuncia ante el Tribunal Constitucional para que éste resuelva el conflicto. El Gobierno resta importancia a lo sucedido en la Cámara Alta, asegurando que para cuando el conflicto llegue al Constitucional ya habrán presentado los presupuestos. Estas afirmaciones contrastan con el desconcierto de los socios en este tema. No se ponen de acuerdo sobre si las negociaciones avanzan o no. El Gobierno y otros grupos como Bildu aseguran que sí hay conversaciones y muy avanzadas, pero formaciones como Esquerra Republicana o Podemos sostienen que el Ejecutivo de Sánchez aún no les ha trasladado información. Y recordemos que sin la aprobación de Junts, la promesa de Sánchez es imposible. Puigdemont ya informó a Zapatero este mes que si no se cumplen sus exigencias para Cataluña, no habrá presupuestos generales del Estado para 2026. Lo que pasa es que si esto llega al Constitucional, ahí estará el cancerbero, Cándido Conde Pumpido, para cajonearlo y que dentro de... Lo del aborto fueron 11 años. Fíjate si queda recorrido hasta que alguien diga alguna cosa. Pero los presupuestos son una obligación constitucional. La Constitución dice que tiene obligación el Gobierno de presentar los presupuestos. Se apruebe o no se apruebe, pero tiene que presentar su proyecto de ley de presupuestos. Y no lo ha hecho. Desde que empezó esta legislatura no ha habido presupuestos. Desde que empezó la legislatura, esta que tenemos, no ha habido ningún presupuesto. Pero claro, con este presidente que dice públicamente que va a seguir gobernando al margen del Parlamento y con o sin presupuestos, porque él es un fenómeno que supera las obligaciones, incluso constitucionales, de presentar proyectos de ley de presupuestos, esto es una anomalía democrática que solamente se sostiene con un personaje de este calado llevando la dirección del país. Esto es un peligro total y es una anomalía que hay que denunciar porque este está dispuesto a llegar hasta el 27, él y todo lo que le acompaña, no solamente él y el Partido Socialista que está detrás de él. Están dispuestos a llegar al 27 sin presupuesto y al margen del Parlamento y legislando por decretos, leyes permanentemente, de urgente necesidad. Todo lo hace de urgente necesidad cuando el decreto ley no es la forma del Parlamento. Y lo que pretende es, además, evitar que haya alternancia en el poder, porque el que perdió las elecciones lo que ha hecho es un bloque para evitar que haya alternancia en el poder. Y está limitando la participación democrática en el Congreso y está limitando que haya una alternancia con este bloque y estos muros que él ha organizado. Nosotros siempre hemos dicho que lo peor de Sánchez estaba por llegar.
Y constantemente estamos viendo esa anomalía democrática. Llámese estar sin presupuestos, llámese la colonización de las instituciones, llámese cómo meten sus sucias manos, en el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, al que acabamos de hacer mención, donde se socavan derechos y libertades en el momento en el que hay una politización de la justicia. Y ahora se habla de que esa mayoría absoluta en el Senado, a ver si hace algo por el tema de los presupuestos. Hombre, a ver si la mayoría absoluta del PP sirve para algo desde el Senado. Porque no hicieron nada cuando la ley de amnistía, porque en su momento permitieron que se formase el grupo político en el Senado, PNV, Junts y Sumar, y porque estamos viendo en esta legislatura que al final el PP con su mayoría absoluta nada hace por frenar a un Sánchez que es un peligro para todos los españoles. Bueno, la que es un peligro para todos los españoles, pero esto es FETEN, es Leire Díez, la Matajari del PSOE. No la voy a llamar fontanera porque luego me escriben cartas los fontaneros indignados. Tampoco sé si llamarla espía, no sea que me escriba 007 quejándose lo mismo. Vamos a llamarle la que se autodefinía como enviada de Sánchez para que cayera quien cayera, limpiase toda la polvareda en jueces, en fiscales, en periodistas, supongo que también tendría en sus planes, ¿no? Han aparecido denuncias de algunos fiscales, concretamente de dos, de que mantuvieron contactos con ella, en los que ella se presentaba como la enviada de Pedro Sánchez, que tenía carta blanca, licencia para matar y licencia para resolver. Bueno, pues eso, ahora espero que alguien en los juzgados empiece a trabajar en serio estos asuntos. Vamos a verlo. Dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, han denunciado a la supuesta periodista de investigación del PSOE, Leire Díez, por intentar sobornarlos directamente o a través de terceros a cambio de que denunciaran a sus superiores. Esta denuncia se incorpora al caso que sigue un juzgado de Madrid contra la espía del PSOE, complicando aún más el futuro judicial tanto de Leire Díez como del resto de imputados. En el caso de José Grinda, afirmó que en febrero de este año Leire Díez le ofreció un destino en el extranjero y la liberación de una demanda a cambio de que él pidiera el archivo de varias causas y proporcionara información que perjudicara a su superior, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Curiosamente, Luzón es quien dirige la causa en el Supremo contra Ábalos, en la que acabó implicado Santos Cerdán. Además, Díez habría indicado que esta petición estaba respaldada por las más altas instituciones o personas del Estado. Ignacio Stampa, el otro fiscal que denuncia a la supuesta periodista por intento de soborno, fue uno de los fiscales del caso Villarejo hasta que fue apartado de la Fiscalía Anticorrupción. Afirma que se reunió con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet en lugar de con Santos Cerdán como se le prometió inicialmente. Díez se presentó como la persona designada por el PSOE para conocer todas las irregularidades en informes policiales de los fiscales anticorrupción, buscando información comprometedora sobre Grinda y Luzón. A cambio del chivatazo le ofrecían a Stampa un puesto de nuevo en anticorrupción. Según Stampa, también tenían en el punto de mira a Manuel García Castellón, juez ya jubilado de la Audiencia Nacional a cargo del caso Villarejo, sobre quien buscaban información de actuaciones irregulares e incluso llegaron a difundir afirmaciones falsas en su contra. Y Paje, que parece que de vez en cuando pues, resucita o tiene un atisbo de lucidez, dice que le reclama a su partido que hagan el favor de tener mano dura con esta señora y de presentarse como acusación en los procedimientos contra ella, porque lo de esta señora pues, es absolutamente lamentable, pero debe ser perseguido, ¿no? Esta señora no estaba desprotegida, Javier. Esta señora se reunía en despachos con abogados, se reunía a hablar de temas que afectaban al Partido Socialista y iba por ahí abriendo caminos para librar de procesos judiciales al Partido Socialista. Una de las cintas que salió le dijo a uno de los señores implicados en la reunión: yo te pongo en contacto con el fiscal y yo te siento con el fiscal, déjalo de mi cuenta. Yo hablo aquí. Estaba investida de una autoridad, no sé si inventada o está pirada, o tenía una autoridad que la delegaba el Partido Socialista de Ferrer. Ella hablaba mucho de Santos Cerdán, que no era ajeno a todo este tipo de cosas, ¿no? Y esto de llegar allí y decir que los procedimientos que afectan tanto a David como a la mujer del presidente, que había que limpiarlos,
cueste lo que cueste, ¿no? Pues bueno, esto pues una frase que bueno, hoy ha salido en los periódicos, pero eso tiene mucho calado, o sea, que cueste lo que cueste, hay que limpiarlo, y que ella vaya diciendo eso a jueces, a fiscales y a juristas de reconocido prestigio que están interviniendo en estos asuntos, pues se están dando por personas muy implicadas, atribuyéndose una autoridad que alguien se la dio. O entonces, y si no se la dio, es que esta señora necesita un tratamiento psiquiátrico. Patricia Rueda. Cueste lo que cuesta, hay que limpiarlo, ¿no? Dijo Leire Díez. Es Leire Díez, es Koldo, Ábalos, Begoña, el hermano. Al final no es el caso Koldo, es el caso PSOE. El caso PSOE, el caso de la corrupción. Y cuando siempre denunciamos que son una mafia, es que son una mafia, actúan como una mafia porque piensan como una mafia. Y sí quiero en este momento reconocer también la labor de quienes desde la abogacía sí que con mucha dignidad denuncian estas malas prácticas y no se ponen al servicio de los políticos de turno, que solo tienen miserias y que solo tienen la peor de las actitudes ante una España que con terror vemos casos continuos de corrupción y casos llenos de una bajeza moral, que ya hay un hastío general en la calle porque no es comprensible esas técnicas mafiosas y después el pobre autónomo haciendo un gran esfuerzo por subir la persiana, o tú no comentas un tipo de infracción leve que van a por ti. Hay que ser implacables contra la corrupción y todos deberían pasar por el banquillo y entrar en la cárcel. Bueno, el Boletín Oficial del Estado publicaba hoy la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, que es la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la oficina de Ayuso, para entendernos, como un lugar de memoria democrática. El inmueble, ya lo saben muchos de ustedes, los que tienen edad suficiente, fue durante muchos años la Dirección General de Seguridad, concretamente durante el franquismo, y dice el BOE, leo literal del BOE, que desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España. Bueno, esto es lo que desgranaba el BOE. ¿Y cuál es la reacción del Gobierno de Ayuso? Pues que va a presentar un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra esa decisión de declarar la Real Casa de Correos lugar de memoria histórica, vinculándolo con el franquismo. Lo contaba de esta forma el consejero portavoz del Gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García. Se trata, sin lugar a dudas, de una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído a nuestro país desde que es presidente. Presentaremos de inmediato un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por una nueva decisión arbitraria y sectaria del Gobierno de Pedro Sánchez y, además, abundando en la idea sobre un expediente que, insisto, está caducado. Nos ampara la ley, nos ampara la verdad, nos ampara la historia. Don Manuel Pino. Bueno, la ley de memoria histórica tenía que haberla derogado el PP. La ley de memoria histórica de Zapatero no ha hecho nada más que fomentar el frentismo y el enfrentamiento entre españoles. El enfrentamiento entre españoles quedó con la constitución de consenso que hicimos en el 78 con la amnistía zanjado. Y llegó el Zapatero y puso en marcha esto de la ley de memoria histórica que tenía que haberse derogado. No se puede contar la historia desde el boletín oficial y desde una parte, desde una ventana. La historia hay que dejársela a los historiadores. Por tanto, mi posición es que esto tiene que estar derogado y no estar todos los días con este rollo que ahora le toca a la Comunidad de Madrid a su sede y mañana le tocará a otro sitio, pero todo es desde una ventana para ruido y propaganda y frentismo de la sociedad española. Doña Patricia Rueda. Así es, propaganda y cortina de humo, porque es verdad que los varones del PP, allí donde gobiernan, tienen la posibilidad de derogar esta ley de memoria histórica. ¿Quieren hacer algo? Que deroguen las leyes de memoria histórica, porque dicen que lo van a hacer, pero después cuando tienen la posibilidad de acometerlo desde los parlamentos regionales, no lo hacen. Bueno, pues mira, sí, la oportunidad no se puede dejar pasar, porque a veces pues luego pasan miles de años, quién sabe cuántos, hasta que se vuelva a presentar. En fin, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Eso sí, tengo tiempo para agradecer a mis invitados su presencia en el programa. Muchas y sobre gracias, todo sus opiniones, que les son muy útiles a todos ustedes, según me confirman muchos que me escriben.
A usted lo que tengo que agradecerle yo es su paciencia, su interés, y eso tiene premio, televisivamente hablando. Y es que a la vuelta de publicidad arrancamos el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, algo podría estar cambiando. Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, hoy en el Congreso, empezaba a tomar modos de oposición, a decirle a Sánchez que la gente está hasta las narices y, sobre todo, a reprocharle que deje de preocuparse por el horario de invierno y el de verano porque llega la hora del cambio. Es un ultimátum que llega después de que los negociadores en Suiza de los presupuestos negaran el pan y la sal al gobierno, aunque las advertencias de Junts son una constante tan vieja como el propio pacto entre Junts y el gobierno. Eso sí, algún día van a tener que romper con Sánchez porque ahora mismo ya les está suponiendo un elevado coste en términos de votos. Desde el Gobierno, claro, le restan importancia hoy a estas amenazas de Junts y creen que esas palabras que decía Míriam Nogueras refiriéndose al cambio de hora eran un mero juego de palabras. Una postura que comparten desde el PP, donde hoy, no obstante, han visto cierto cambio, cierta dureza en esas palabras de Nogueras. Creen que ese discurso podría haber sido el mismo que podrían haber pronunciado desde Bambú o desde la propia Génova. Recogen el guante los populares y advierten a los de Junts: si cambian de opinión, si quieren reconducir la legislatura, ya saben a qué puerta picar. Junts amenaza de nuevo a Pedro Sánchez con un mensaje que suena a ultimàtum. Senyor Sánchez, potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies. Fuera del hemiciclo, Nogueras ha vuelto a ser tajante. La gente está hasta las narices. Por lo tanto, como estamos hasta ahora, es evidente que no se puede seguir. Por lo tanto, es obvio que hace falta un cambio. Un discurso más propio de un partido de la oposición que de socio de Pedro Sánchez. Sin embargo, desde el Gobierno restan importancia a esta advertencia. Aseguran que ya se ha lanzado en muchas ocasiones y siempre ha quedado en nada. Pero los del partido de Carles Puigdemont aseguran que esto va en serio, que la semana que viene van a pasar cosas importantes y que o el gobierno se mueve o ellos se replantearán sus apoyos en el Congreso. En la última reunión entre ambos partidos en Suiza, los independentistas ya avisaron al Ejecutivo de Sánchez que no contarán con ellos para aprobar los presupuestos. Ahora lanzan un nuevo ultimátum en un momento crítico para Junts ante el auge de Alianza Catalana. Los de Puigdemont temen incluso el sorpaso de los de Sílvia Orriols en las próximas elecciones. Y Junts, consciente del terreno que está perdiendo, ha intentado marcar perfil propio endureciendo su discurso. Pero la estrategia no está dando sus frutos, por lo que esta vez la amenaza va más en serio que nunca. Desde el PP han recogido rápidamente el guante lanzado por Junts. Los populares retan a los independentistas a reemplazar juntos el sanchismo. Sobre la posibilidad de una moción de censura, Junts deja la puerta abierta. Nosotros el chicle se ha estirado hasta el final. La situación hasta ahora y esta situación no se puede alargar más. Entonces, si no cambia el Partido Socialista, el gobierno actual y el señor Sánchez, pues vamos a tener que cambiar nosotros y obviamente no lo voy a decidir yo sola. Sesión de control al gobierno. Después de un buen rato tirándose los trastos Feijóo y Sánchez, Sánchez y Feijóo, a propósito de los lapsus que uno ve en el otro y de los errores culturales que el otro ve en el uno, al final hemos llegado al momento clave, el momento en el que Feijóo le decía: diga sí o no si usted ha observado elementos de financiación ilegal en el PSOE. Y la respuesta de Sánchez no ha podido ser más escueta y más corta en detalle. Ha dicho que no. Le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije: ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto: ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? No. ¿No?
Bueno, y de forma paralela el Partido Popular pasa a la ofensiva y le pide al juez del caso Koldo que requiera al Partido Socialista todos los movimientos de su caja en efectivo desde el año 2017. No lo hace solo el Partido Popular, lo hace junto al resto de las acusaciones populares del caso Koldo. Quiere conocer desde Génova todos los movimientos de esa caja, todo lo que entró y sobre todo lo que salió en concepto de qué y a quién en los últimos años. El requerimiento se ha hecho antes de que declaren el próximo día 29 el exgerente de Ferraz y la trabajadora Celia Rodríguez. El juez tiene ahora la última palabra. Bueno, y hoy hemos conocido que esos pagos en metálico no eran algo exclusivo de la época de José Luis Ábalos, sino que siguieron hasta el año 2024. Así lo confirma hoy el diario ABC, con el relevo en la gerencia del Partido Socialista y con la entrada de Ana María Fuentes, persona de máxima confianza de Sánchez. Este diario asegura que siguió el trasiego de dinero por lo menos hasta finales de 2024, cuando la Guardia Civil ya estaba investigando a alguno de los cabecillas de la trama. Uno de los que se benefició de esos pagos fue Santos Cerdán, que cobró en efectivo más de 7.000 euros en 3 años. Todo ello pese a que tras aterrizar a la Secretaría de Organización del PSOE endureció los controles para esos cobros en metálico de dietas. Merche Aizpurúa, la portavoz de Bildu en el Congreso, ha indignado hoy a muchos porque, según ella, está en auge la violencia ultra en España, la violencia de encapuchados. Ha citado elementos o problemas que se han suscitado en la Universidad de Barcelona o la algarada que tuvo lugar este verano en Torre Pacheco, y alude a matones que desahucian. Todo ello se lo reprocha a Pedro Sánchez. Lo dice, por cierto, una señora que se dedicó profesionalmente a lo largo de su vida a señalar objetivos para la banda terrorista ETA. Sánchez se ha escabullido de la respuesta dándole las generales de la ley y sacando el franco comodín. Eso sí, después de eso se ha levantado y se ha marchado. El presidente no quería incomodar a Bildu. Fascistas en Gasteiz, ultras en la Universidad de Barcelona, cacerías nazis en Torre Pacheco, franquistas en Ferraz, neofascistas encapuchados amenazando en vídeos y matones ultras desahuciando, que actúan con total impunidad en este Estado. Ya le anuncio, señoría, que antes de que termine el mes de noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles. Y muy aplaudida la intervención de Esther Muñoz, de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, que ha dicho sentir asco porque la misma persona que decía a quién asesinar desde un periódico en referencia a su paso por el diario Egin, sea ahora la misma que denuncie discursos de odio en el Congreso. María Jesús Montero, la vicepresidenta del Gobierno, le ha pedido que respete la democracia. Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Señora Muñoz, respeten ustedes la democracia. Todos los diputados que se sientan en esta Cámara están legítimamente representando a un grupo de ciudadanos que les ha votado. Por tanto, respeten la democracia. Ultimátum no, y no sé si el último o el penúltimo, de Míriam Nogueras, la portavoz de Junts a Sánchez. Le ha dicho que en lugar de preocuparse por el cambio horario verano-invierno, se preocupe por la hora del cambio que está por llegar. Eso suena a inequívoco ultimátum. Cierto que es uno más de los que los de Puigdemont han lanzado a Sánchez. Es poco creíble, por tanto, pero algún día, y ese día sin duda tiene que estar hoy más cercano, decidirán tumbar a Sánchez. Y para enmarcar el ultimátum, recuerden ustedes que las negociaciones de los presupuestos, esas que se mantienen en secreto en Suiza, están rotas y que las ha roto Junts. Los de Puigdemont sopesan los ya innumerables incumplimientos de lo que pactaron con Sánchez y que nosotros no conocemos. Pero, sobre todo, ellos notan que siguen perdiendo terreno con Alianza Catalana, que ya podría ser un partido que estuviera empatando con Junts. La cuestión para los de Puigdemont es cuándo es mejor dejar tirado a Sánchez y sopesar que eso pues, es mejor hacerlo pronto que en el futuro, cuando haya, por ejemplo, sentencia sobre el fiscal general del Estado o cuando se haya producido sentencia en Badajoz contra el hermano del presidente.
Otro hecho relevante de la sesión de hoy de control es este alegato de Merche Aizpurua, la de Bildu, la señaladora de objetivos a ETA, la banda terrorista. Esta está preocupada por la violencia ultra, por los encapuchados, por los matones que desahucian. Aizpurua ha invocado la libertad y la memoria histórica en la Cámara de los Representantes del Pueblo. Eso, la verdad es que es cierto que produce asco, pero lo peor es la actitud de Sánchez, que se ha escabullido para no molestar a los de Bildu, eso sí, prometiéndole antes una lista de símbolos franquistas que va a salir seguramente el 20N. Lo ha dicho y se ha marchado para no tener más enfrentamientos con Bildu. Una vergüenza de parte del presidente del gobierno. Y Leire Díez, hoy hemos conocido que también trató de dañar la carrera del juez García Castellón. Así lo revela uno de los fiscales que la ha denunciado por soborno y que se reunió junto a ella y junto a Pérez Dolcet este año. El fiscal Estampa estaba al cargo del caso Villarejo y Díez acusó al magistrado de intentar detener ese caso. La Fiscalía ya habla de un plan para denigrar a la UCO y a Anticorrupción. Dos fiscales, José Grinda e Ignacio Estampa, han denunciado a la supuesta periodista de investigación del PSOE, Leire Díez, por intentar sobornarlos directamente o a través de terceros a cambio de que denunciaran a sus superiores. Esta denuncia se incorpora al caso que sigue un juzgado de Madrid contra la espía del PSOE, complicando aún más el futuro judicial tanto de Leire Díez como del resto de imputados. En el caso de José Grinda, afirmó que en febrero de este año Leire Díez le ofreció un destino en el extranjero y la liberación de una demanda a cambio de que él pidiera el archivo de varias causas y proporcionara información que perjudicara a su superior, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Curiosamente, Luzón es quien dirige la causa en el Supremo contra Ábalos, en la que acabó implicado Santos Cerdán. Además, Díez habría indicado que esta petición estaba respaldada por las más altas instituciones o personas del Estado. Ignacio Estampa, el otro fiscal que denuncia a la supuesta periodista por intento de soborno, fue uno de los fiscales del caso Villarejo hasta que fue apartado de la Fiscalía Anticorrupción. Afirma que se reunió con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet en lugar de con Santos Cerdán como se le prometió inicialmente. Díez se presentó como la persona designada por el PSOE para conocer todas las irregularidades en informes policiales de los fiscales anticorrupción, buscando información comprometedora sobre Grinda y Luzón. A cambio del chivatazo le ofrecían a Estampa un puesto de nuevo en anticorrupción. Según Estampa, también tenían en el punto de mira a Manuel García Castellón, juez ya jubilado de la Audiencia Nacional a cargo del caso Villarejo, sobre quien buscaban información de actuaciones irregulares e incluso llegaron a difundir afirmaciones falsas en su contra. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, hoy era inequívoco. Dice que el Partido Socialista debería querellarse contra la que fuera militante del PSOE, Leire Díez, y contra todos los que han abusado del partido, hayan sido, dice, lo que hayan sido. Paje quiere mano dura contra la periodista de investigación espía o fontanera, según le guste más a ustedes, y sugiere que el PSOE tendría que personarse como acusación en los juzgados en las causas que ya existen contra ella. Y hay temor en el entorno del presidente Pedro Sánchez por la comparecencia del próximo jueves en la comisión del caso Koldo en el Senado. Sánchez se enfrenta a un entorno hostil, a una Cámara gobernada en su mayoría por el Partido Popular y sabe que se va a enfrentar a preguntas muy duras respecto a la financiación ilegal presunta de su partido. Moncloa habría activado, según publican hoy varios medios, una sala de guerra donde se ensayan preguntas y respuestas eficaces en compañía de expertos. El próximo 30 de octubre, Pedro Sánchez comparecerá ante la comisión del caso Koldo. El presidente enfrentará en el Senado un formato completamente distinto al que está acostumbrado y que además no le es nada favorable. A diferencia de sus comparecencias en el Congreso, donde se siente cómodo y sin límite de tiempo, esta vez todo va a ser diferente. La sesión estará presidida por un senador del PP, quien marcará las reglas del juego, y los portavoces de los partidos se turnarán para interrogarle durante 50 minutos cada uno. Los populares llevan meses esperando el momento oportuno para llamar a Sánchez. Finalmente decidieron hacerlo hace tan solo unos días, cuando conocimos el informe de la UCO que detallaba los pagos en efectivo que se repartían en Ferraz, a Ábalos y a su entorno. Esta mañana
será usted citado en la comisión de investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado. Ánimo, Alberto. Moncloa veía esta cita como una oportunidad para defenderse públicamente, pero en privado reconocen que se trata de un terreno peligroso. El equipo del presidente lleva semanas trabajando en la preparación de su intervención. Para ello, Moncloa ha activado una sala de guerra, es decir, un espacio donde analizan posibles preguntas y preparan las respuestas más eficaces. La clave es anticiparse a los golpes, ya que el Gobierno sabe que el PP no desperdiciará la oportunidad de exponer al presidente. Los de Feijóo quieren saber cuánto cobró, cuántas veces y de dónde procedía el dinero que se entregaba en sobres en Ferraz. Y aunque la comisión se centra en la trama Koldo, el PP tiene la intención de ampliar el foco a otros casos judiciales, como la financiación ilegal del PSOE, los pagos en metálico que el presidente reconoció haber recibido, o las investigaciones sobre su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez. Además, en el Gobierno son conscientes de que el PP también tiene mucho en juego y que esta comisión es una gran oportunidad para desestabilizar y retratar a Pedro Sánchez. Y además el Congreso ha aprobado este miércoles una moción del Partido Popular para encargar al Gobierno una auditoría externa sobre la crisis con la gestión de las pulseras antimaltrato. Esta moción ha salido adelante, además de los votos del Partido Popular, gracias a Vox y con la abstención de última hora del PSOE, que prefería en un principio votar en contra, pero que en el último momento ha cambiado su sentido del voto. Los únicos que se han opuesto con rotundidad han sido los de Podemos. Recordemos que el cambio del contrato de esas pulseras tan polémicas fue adjudicado cuando Irene Montero todavía estaba al frente del Ministerio de Igualdad. Seguimos sin saber a día de hoy el alcance de esos fallos de seguridad en esas pulseras. En un principio, Igualdad aseguró que solo había afectado a un 1% de los casos, pero después reconoció que podía haber muchos más. El Boletín Oficial del Estado publica hoy una decisión del Gobierno que declara la Real Casa de Correos de Madrid, la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como lugar de memoria democrática. Este inmueble fue convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo y dice el BOE que ese inmueble tuvo un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura. Por su parte, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que presentará un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra esa decisión. El consejero portavoz Miguel Ángel García lo explicaba de esta manera. Se trata, sin lugar a dudas, de una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído a nuestro país desde que es presidente. Presentaremos de inmediato un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por una nueva decisión arbitraria y sectaria del Gobierno de Pedro Sánchez y además abundando en la idea sobre un expediente que, insisto, está caducado. Nos ampara la ley, nos ampara la verdad, nos ampara la historia. Y en la página internacional, cuidado con las imágenes que son del todo preocupantes. Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo contra Ucrania, contra una guardería de Kharkov que ha sido alcanzada por un dron. Al menos ha muerto una persona, 7 han resultado heridas, según informó el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Todos los niños han podido ser evacuados durante el ataque y han sido trasladados a diferentes refugios de la ciudad de Kharkov, una de las más asediadas por las tropas rusas. Y Donald Trump ha revelado el verdadero motivo de la cancelación de su cumbre con Putin los próximos días en Budapest. Asegura el mandatario que no quiere perder el tiempo después de trascender que Putin no está decidido a dar su brazo a torcer con un alto el fuego. No quería malgastar una reunión. No quiero perder el tiempo, así que veremos lo que ocurre. Pero hicimos esos fantásticos acuerdos de paz. Todos fueron geniales. En este caso dije, id a las líneas de batalla y a partir de ahí regresáis a casa y todo el mundo descansa. Porque los dos países se están destruyendo mutuamente. Con respecto a los misiles, no hemos tomado ninguna decisión aún.
Y la Casa Blanca ha anunciado hace escasos minutos de un octavo ataque contra una narcolancha, esta vez en el Pacífico Norte, no en el Caribe. Según habrían informado desde Washington, habrían muerto 2 personas que iban a bordo de esta embarcación. Estos ataques contra embarcaciones relacionadas con el narcotráfico procedentes de Venezuela llevan sucediéndose desde el pasado mes de septiembre. En total, las personas que habrían fallecido después de estos ataques que están siendo auspiciados por parte del gobierno de Donald Trump serían al menos 34 civiles. Bueno, y viene una borrasca con nombre de cosa pequeña, Benjamín, pero que va a ser tremenda. Así es, y sobre todo va a dejar muchos estragos en el norte peninsular que ya se están notando desde el día de hoy. Rachas de viento huracanadas y olas de hasta 7 metros es lo que les espera en los próximos días a los habitantes de Galicia y de otras comunidades autónomas del Cantábrico. Se espera también que bajen las temperaturas. Lo harán en el norte a partir de mañana jueves, aunque seguirá el calor en el sur. Se espera que hasta el sábado en algunas comunidades del sur peninsular se mantengan los 34 grados. Desde luego, contraste absoluto en esta próxima semana. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos ustedes, especialmente a los que sigan con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandra Mico como cada noche. Hasta mañana.